Sofía detuvo el coche en la entrada y dejó el motor al ralentí un momento. Las luces de la casa estaban apagadas, y sabía lo que eso significaba. Otra noche de espera, otra noche de excusas. Miró su móvil, 11:42. Ni mensajes, ni llamadas. Igual que la noche anterior, y la anterior a esa. Con una profunda respiración, apagó el motor y cogió el bolso, del que todavía colgaba el peso de su identificación del hospital. 12 horas de pie en el ala de pediatría la habían dejado agotada, pero no era eso lo que hacía que sus hombros se hundieran mientras caminaba hacia la puerta principal. Dentro, la casa estaba en silencio, a excepción del zumbido del frigorífico. Sofía dejó las llaves en el cuenco junto a la puerta y revisó la encimera de la cocina en busca de alguna señal de que Marcos hubiera estado en casa. Los platos del desayuno seguían en el fregadero, exactamente donde los había dejado esa mañana. Abrió la puerta del frigorífico, y la luz iluminó su rostro cansado. La lasaña que había preparado el domingo seguía intacta, con el film transparente todavía sellado herméticamente sobre ella. Sofía cerró la puerta sin coger nada. Hacía semanas que había perdido el apetito. El salón contaba la misma historia de los últimos meses. El lado del sofá de Marcos tenía un cojín perfecto, sin arrugas por el uso. El mando de la televisión estaba en su lado, donde lo había dejado después de quedarse dormida sola la noche anterior. Sofía se dejó caer en el sofá y volvió a sacar el móvil. Su dedo se detuvo sobre el nombre de Marcos en sus contactos. Ya había pasado por esto, demasiadas veces. Las llamadas que iban directas al buzón de voz. Los mensajes que recibían respuestas de una sola palabra horas después. Las promesas de volver a casa pronto que nunca se materializaban. Esta noche no, se susurró a sí misma, dejando el teléfono. En su lugar, sacó el portátil del bolso y abrió la hoja de cálculo que había estado evitando. El saldo de su cuenta conjunta le devolvió la mirada, números que no cuadraban con la vida que se suponía que estaban construyendo. Grandes retiradas de dinero aparecían regularmente, siempre cuando ella trabajaba en el turno de noche. Cargos de restaurantes en zonas de la ciudad que nunca visitaba. Reservas de hotel en fines de semana que Marcos había dicho que estaba en viajes de negocios. Sofía no era ingenua. Lo había sospechado durante meses, pero verlo todo expuesto frente a ella le revolvía el estómago. 5 años de matrimonio, disolviéndose en una columna de números traicioneros. El sonido de un coche entrando en el camino de entrada la hizo cerrar el portátil rápidamente. Los faros barrieron la pared del salón mientras Marcos aparcaba. Sofía se quedó inmóvil, escuchando la secuencia familiar, la puerta del coche cerrándose de golpe, los pasos en el sendero, el tintineo de las llaves, la puerta principal abriéndose. «Todavía estás despierta», dijo Marcos, con sorpresa evidente en su voz. Estaba de pie en el umbral, con la corbata aflojada y el pelo ligeramente despeinado. El olor a un perfume desconocido se aferraba al cuello de su camisa. «Quería hablar contigo», respondió Sofía, su voz más firme de lo que esperaba. «Tenemos que hablar, Marcos». Él se encogió de hombros para quitarse la chaqueta, evitando su mirada. «¿No puede esperar a mañana?» «Estoy reventado. Como todas nuestras otras conversaciones matutinas que nunca ocurren porque te vas antes de que me despierte». Sofía mantuvo un tono uniforme. «No, no puede esperar». Marcos suspiró y se dejó caer en el sillón frente a ella, manteniendo la distancia como lo había hecho durante meses. «¿Qué es tan importante?» Sofía abrió de nuevo el portátil y lo giró hacia él. «Sé lo de las retiradas de dinero, Marcos. Sé lo de los hoteles. Lo sé todo». Su rostro cambió, pasando del agotamiento a algo más duro, más defensivo. «¿Me has estado espiando? ¿Revisando nuestras cuentas?» «Son nuestras cuentas, Marcos. Nuestro dinero. Nuestro matrimonio». Sofía sintió una extraña calma apoderarse de ella. O al menos, eso pensaba. Marcos se pasó una mano por el pelo, un gesto que una vez encontró entrañable. Ahora solo parecía calculado, para ganar tiempo y formular otra mentira. «No es lo que piensas, Sofía.
El trabajo ha estado, no lo hagas, le interrumpió Sofía. Por favor, no me mientas otra vez. Merezco al menos eso. El silencio entre ellos se alargó, lleno de 5 años de historia compartida y meses de creciente distancia. No puedo seguir con esto, dijo finalmente Sofía. No puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando llego a una casa vacía cada noche. No puedo seguir poniendo excusas por ti a mis padres, a nuestros amigos. No puedo seguir queriendo a alguien que no me quiere. Eso no es justo, protestó Marcos, pero sus palabras carecían de convicción. Sí que te quiero. No, no me quieres, respondió Sofía, y decirlo en voz alta fue extrañamente liberador. Quizás lo hiciste una vez, pero ya no y necesito empezar a ser honesta conmigo misma sobre eso. Marcos se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que se acabó. Sofía cerró el portátil. Estoy diciendo que mañana voy a hacer las maletas y me quedaré con mi hermana un tiempo. ¿Así de fácil? ¿Vas a tirar por la borda 5 años por unos extractos bancarios? La voz de Marcos se elevó, la primera emoción real que había mostrado en meses. Yo no estoy tirando nada por la borda, dijo Sofía en voz baja. Eso es lo que has estado haciendo tú, cada vez que mentías, cada vez que elegías a otra persona por encima de nuestro matrimonio. Yo solo estoy admitiendo finalmente que no queda nada que salvar. Marcos se levantó bruscamente. Estás exagerando. Hablemos de esto cuando no estés tan sensible. Sofía casi se rió. Qué predecible que intentara descartar su claridad como si fuera una simple emoción. No estoy sensible, Marcos. Simplemente estoy harta. Se levantó también, de repente consciente de lo pequeño que le parecía ahora. El hombre alrededor del cual una vez había construido su mundo se había convertido en un extraño con la cara de su marido. Me iré por la mañana, dijo Marcos, con la voz fría. Puedes quedarte en la casa esta noche. Yo iré a un hotel. Otro hotel, pensó Sofía, pero no lo dijo. Ya no tenía sentido. Probablemente sea lo mejor. Después de que él se fuera, Sofía se sentó sola en la casa silenciosa. Las lágrimas no llegaron, todavía no. En cambio, sintió una extraña mezcla de duelo y alivio que la invadía. El peso de fingir la había estado aplastando durante tanto tiempo que su ausencia la hacía sentir casi ingrávida. Recorrió la casa, de habitación en habitación, mirando la vida que habían construido juntos. Fotos de tiempos más felices. La cocina donde solían preparar la comida de los domingos. El dormitorio donde una vez se susurraron sueños en la oscuridad. Sofía preparó una pequeña bolsa con lo esencial, suficiente para pasar unos días en casa de su hermana. Mañana traerían papeleo, discusiones sobre la casa, las cuentas, el desmantelamiento de una vida compartida. Pero esta noche, se permitió sentir los primeros pasos tentativos hacia lo que viniera después. Cuando finalmente se metió en la cama, su móvil se iluminó con un mensaje de Marcos: deberíamos hablar de nuevo cuando las cosas se calmen. Sofía lo leyó una vez y luego lo borró sin responder. Por primera vez en meses, se durmió rápidamente, sin esperar el sonido de una llave en la cerradura, sin poner excusas por un espacio vacío a su lado. 3 semanas después de dejar a Marcos, Sofía estaba sentada en la cocina de su hermana, con una taza de café que se había enfriado hacía tiempo. Laura se movía por el espacio con el ritmo cómodo de una rutina de sábado por la mañana, preparando tortitas para sus 2 hijos mientras veían dibujos animados en el salón. Deberías comer algo, dijo Laura, deslizando un plato frente a Sofía. Apenas has probado bocado en toda la semana. Sofía asintió distraídamente, cogiendo el tenedor sin entusiasmo. Lo sé. Lo estoy intentando. Los papeles del divorcio habían llegado ayer. Marcos no había perdido el tiempo, su abogado había enviado documentos que hacían que su separación se sintiera de repente, irrevocablemente real. 5 años de matrimonio reducidos a divisiones de bienes y líneas de firma. Mamá llamó otra vez, dijo Laura, manteniendo la voz baja. ¿Quieres saber si vendrás a la comida del domingo?
Sofía negó con la cabeza. Todavía no puedo enfrentarme a ellos. Papá adoraba a Marcos. Todos lo hacían. Te quieren más a ti, replicó Laura, sentándose frente a ella. Y solo quieren asegurarse de que estás bien. La verdad era que Sofía no estaba segura de si estaba bien. La claridad inicial que había sentido al marcharse había sido reemplazada por una niebla de incertidumbre. Se había cogido una excedencia en el hospital, incapaz de concentrarse en cuidar a los demás cuando apenas podía cuidar de sí misma. Necesito encontrar un piso, dijo Sofía, cambiando de tema. No puedo quedarme en tu sofá para siempre. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, insistió Laura. A los niños les encanta tener a su tía aquí. Como si la hubieran invocado, la pequeña Emma, de 6 años, entró corriendo en la cocina, con sus coletas al aire. Tita Sofía, ¿me ayudas hoy con mi proyecto de ciencias? Mamá dice que tú sabes todo sobre cómo funciona el corazón. Sofía logró una sonrisa genuina, la primera en días. Me encantaría ayudarte, cariño. ¿De qué trata tu proyecto? Tenemos que hacer una maqueta de algo del cuerpo humano, y elegí el corazón porque es la parte más importante. Declaró Emma con absoluta certeza. Bueno, técnicamente todas tus partes son importantes, comenzó Sofía, adoptando naturalmente la voz didáctica que usaba con los pacientes jóvenes. Pero el corazón es bastante especial. Laura las observaba con una expresión de alivio mientras Sofía comenzaba a dibujar un diagrama simple del corazón para Emma. Era lo más animada que había estado su hermana desde que llegó con las mejillas manchadas de lágrimas y una maleta hecha a toda prisa. Después del desayuno, mientras Laura llevaba a los niños al entrenamiento de fútbol, Sofía se encontró sola en el piso. El silencio se sentía pesado después del alegre caos de la mañana con su sobrina y su sobrino. Cogió el móvil, revisando las llamadas perdidas y los mensajes de texto que había estado evitando. Varios eran de compañeros de trabajo preguntando por ella. Uno era de su madre. 3 eran de Marcos. Su dedo se detuvo sobre su nombre. A pesar de todo, todavía sentía un impulso, un reflejo de responder. Sofía dejó el teléfono sin abrir ninguno de los mensajes. En cambio, abrió su portátil y comenzó a buscar pisos. Era hora de empezar a reconstruir algo propio. Horas después, su búsqueda fue interrumpida por un golpe en la puerta. Sofía dudó, sabiendo que Laura tenía su propia llave. Cuando el golpe sonó de nuevo, esta vez más insistente, fue a abrir de mala gana. Raquel, dijo Sofía, sorprendida de encontrar a su antigua colega en el pasillo. Tu hermana me dijo dónde encontrarte, explicó Raquel, mostrando una bolsa de papel. He traído comida. Y vino. En algún lugar ya son las 5, ¿no? Raquel había sido enfermera en el ala de pediatría antes de trasladarse a una consulta privada hacía 2 años. Habían sido muy amigas, pero la vida y los horarios apretados las habían distanciado. No sé si soy buena compañía ahora mismo, admitió Sofía, aunque se hizo a un lado para dejar entrar a Raquel. Por eso estoy aquí, dijo Raquel, sintiéndose como en casa en la cocina de Laura, sacando recipientes de comida y una botella de vino. Laura mencionó que has estado escondida. Pensé que te vendría bien una amiga que no sea de la familia. Sofía observó cómo Raquel encontraba vasos y platos sin preguntar dónde estaba nada, moviéndose con la confianza de alguien que se negaba a ser rechazada. Había algo reconfortante en su presencia, en no tener que explicar o justificar su tristeza. Marcos está viendo a alguien, dijo finalmente Sofía mientras se sentaban con la comida. Desde hace meses, al parecer. Raquel asintió, sin sorprenderse. Nunca me gustó. Sofía levantó la vista, sorprendida. Nunca dijiste nada. ¿Habrías escuchado? Preguntó Raquel con delicadeza. Estabas enamorada. Todos queremos creer lo mejor de las personas que elegimos. Había algo en el tono de Raquel que insinuaba una experiencia personal. Sofía se dio cuenta de lo poco que sabía de la vida de su amiga fuera del trabajo. ¿Y tú? Preguntó Sofía. ¿Estás con alguien?
Raquel negó con la cabeza. Divorciada, hace 3 años. Se parecía mucho a tu Marcos, en realidad. Encantador cuando quería, ausente cuando importaba. No tenía ni idea, dijo Sofía, sintiendo una punzada de culpa por haber estado tan absorta en su propia vida que se había perdido algo tan significativo en la de su amiga. Eso es porque no me desmoroné como pensé que lo haría, dijo Raquel con una pequeña sonrisa. Resulta que hay vida después de un mal matrimonio. Incluso una buena. Hablaron durante horas, la tarde se convirtió en noche. Raquel compartió historias sobre su divorcio, sobre los dolorosos primeros meses y la reconstrucción gradual que siguió. Habló de citas desastrosas y triunfos profesionales, de aprender a definirse a sí misma fuera de una relación. Sofía se encontró riendo por primera vez en semanas. El peso en su pecho no desapareció, pero se aligeró lo suficiente como para permitirle respirar más fácilmente. Tengo una propuesta para ti, dijo Raquel mientras recogían los restos de su improvisada comida. Mi compañera de piso se acaba de mudar para vivir con su novio. He estado buscando a alguien para que ocupe su parte del contrato. El momento parece perfecto, ¿no crees? Sofía dudó. No lo sé, Raquel. No estoy exactamente en un buen momento. Razón de más para no estar sola, replicó Raquel. Mira, sin presiones. Ven a ver el piso mañana. No es nada del otro mundo, pero está cerca del hospital y el alquiler es razonable. Además, prometo no preguntarte cómo estás cada 5 minutos como hace tu familia. La oferta era tentadora. Sofía había estado temiendo la búsqueda de piso, la idea de vivir sola después de años de compartir espacio con Marcos. Lo pensaré, prometió. Cuando Laura regresó con los niños, encontró a Sofía y Raquel sentadas en el sofá, mirando fotos del piso de Raquel en su móvil. ¿Os habéis puesto al día?, preguntó Laura, lanzándole a Raquel una mirada significativa que Sofía fingió no notar. Raquel podría haber resuelto mi problema de vivienda, explicó Sofía. Necesita una compañera de piso. El alivio de Laura fue palpable. Eso suena perfecto. ¿Cuándo puedes mudarte? Dije que lo pensaría, protestó Sofía, pero sin mucha convicción. La idea le había ido gustando cada vez más durante toda la tarde. Después de que Raquel se fuera, prometiendo enviarle por mensaje los detalles para ver el piso, Laura se sentó junto a Sofía en el sofá. Vino a propósito, ¿verdad?, preguntó Sofía. ¿La llamaste tú? Laura no lo negó. Estaba preocupada por ti. Apenas has salido del piso en 3 semanas. Pensé que ver a alguien de tu antigua vida podría ayudar. En lugar de sentirse manipulada, Sofía sintió una oleada de gratitud por la preocupación de su hermana. Gracias, dijo simplemente. Esa noche, mientras Sofía se preparaba para dormir en el sofá cama de Laura, se encontró pensando en el piso de Raquel, en la posibilidad de un nuevo comienzo en un nuevo espacio con alguien que entendía por lo que estaba pasando. Por primera vez desde que dejó a Marcos, Sofía se durmió pensando en el mañana con algo que casi se sentía como esperanza. El piso que Sofía compartía con Raquel pronto se convirtió en algo más que un lugar para dormir. Durante los meses siguientes, el dormitorio de invitados, con sus muebles de IKEA montados a toda prisa, se transformó en un santuario donde Sofía comenzó a recomponerse. Raquel era la compañera de piso perfecta, presente sin ser intrusiva, solidaria sin ser agobiante. No hacía preguntas cuando Sofía pasaba fines de semana enteros en su habitación, y no comentaba los papeles legales que a veces cubrían la mesa de la cocina. En cambio, creó un ritmo en su vida compartida que le dio a Sofía la estructura que necesitaba desesperadamente. Esta noche hago lasaña, anunció Raquel una tarde, cuando Sofía regresaba de su primera semana completa de vuelta en el hospital. Y antes de que digas que no tienes hambre, ya les he dicho a todos en la sala de enfermeras que cenas conmigo, así que saben que no deben llamarte para turnos extra. Sofía sonrió a pesar de su agotamiento. Eso es jugar sucio. Eso es jugar con inteligencia, corrigió Raquel, entregándole una copa de vino. Ahora siéntate y cuéntame sobre tu primera semana de vuelta mientras cocino.
Volver al trabajo había sido a la vez más difícil y más fácil de lo que Sofía esperaba. Más difícil porque cada rutina le recordaba la vida que había tenido antes, el horario que había organizado en torno al de Marcos, los colegas que todavía preguntaban por él, el anillo de bodas que ya no llevaba. Más fácil porque ayudar a los demás le daba un propósito, una razón para levantarse de la cama cuando preferiría haberse tapado con las sábanas. Fue bueno volver, admitió Sofía, bebiendo su vino. Mucho trabajo. El doctor Pérez tiene un nuevo residente que hace 1.000.000 de preguntas. Las preguntas son buenas, dijo Raquel mientras ponía capas de pasta y salsa. Significa que les importa hacerlo bien. Sofía observó a su amiga moverse con confianza por la cocina, dándose cuenta de cuánto se había convertido la presencia de Raquel en un consuelo en su vida. Sin ella, estos primeros meses sola habrían sido mucho más oscuros. El divorcio está casi finalizado, dijo Sofía de repente. Solo faltan unas pocas firmas. Raquel hizo una pausa, dándole a Sofía toda su atención. ¿Cómo te sientes al respecto? Era una pregunta simple, pero una que Sofía había estado evitando. ¿Cómo se sentía? La ira se había desvanecido un poco, dejando un dolor sordo de decepción. No solo por Marcos, sino por ella misma, por no haber visto las señales antes, por creer en promesas que nunca se cumplieron. Aliviada, sobre todo, respondió finalmente Sofía. Triste también, supongo. No por perder a Marcos, exactamente, sino por perder el futuro que pensé que tendríamos. Raquel asintió, entendiendo sin necesidad de más explicaciones. Esa es la parte más difícil, ¿verdad? Dejar ir la historia que te estabas contando sobre cómo sería tu vida. Exacto. Sofía no había sido capaz de articularlo con tanta claridad ella misma. Tenía todo un plan trazado. Hijos antes de los 35, una casa en las afueras, vacaciones familiares en la playa cada verano. ¿Y ahora? Ahora no lo sé, admitió Sofía. Eso es lo que me asusta a veces. Ya no tengo un plan. Raquel metió la lasaña en el horno y se sentó frente a Sofía en su pequeña mesa de cocina. Quizás no sea algo tan malo. Los planes pueden estar sobrevalorados. Lo dice la mujer que organiza su armario por color y temporada, bromeó Sofía. Raquel se rió. La organización y los planes de vida rígidos son dos cosas diferentes. Una mantiene tus calcetines emparejados, la otra te prepara para la decepción cuando la vida, inevitablemente, sucede. Su conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Raquel miró a Sofía con una expresión de disculpa. Puede que haya invitado a alguien a cenar con nosotras, confesó. Mi amigo Daniel, de fisioterapia. Es nuevo en la ciudad y todavía no conoce a mucha gente. Sofía sintió un aleteo de ansiedad. Raquel, no estoy lista para que me presentes a alguien. No es una cita arreglada, insistió Raquel, aunque su expresión demasiado inocente sugería lo contrario. Es solo una cena con un amigo que resulta ser soltero, agradable y razonablemente atractivo. Antes de que Sofía pudiera protestar más, Raquel estaba abriendo la puerta para recibir a su invitado. Daniel era alto, con ojos amables y una sonrisa fácil que sugería que no se tomaba a sí mismo demasiado en serio. Le entregó a Raquel una botella de vino y una pequeña planta en una maceta. Nunca sé que llevara una cena, le explicó con un encogimiento de hombros autocrítico. Así que he apostado por las dos cosas. A pesar de sus reservas iniciales, Sofía se fue relajando a medida que avanzaba la noche. Daniel era genuinamente divertido, contando historias sobre sus pacientes sin violar la confidencialidad, describiendo su adaptación a la vida de la ciudad después de haber crecido en un pueblo pequeño. Lo más importante es que no le preguntó a Sofía sobre su divorcio, no la trató como si fuera frágil o estuviera dañada. Cuando Raquel mencionó que Sofía trabajaba en pediatría, las preguntas de Daniel se centraron en su carrera, sus intereses, tratándola como una persona completa en lugar de alguien definido por una relación fallida. Después de la cena, cuando Raquel recordó convenientemente que tenía un turno temprano a la mañana siguiente y se retiró a su dormitorio, Sofía y Daniel continuaron hablando en el pequeño balcón con vistas a la calle.
Raquel me ha contado un poco sobre lo que has estado pasando, dijo Daniel después de un cómodo silencio. Sin detalles, solo que estás reconstruyendo tu vida después de una mala racha. Sofía se tensó ligeramente. ¿Te pidió que vinieras esta noche porque está preocupada por mí? Daniel consideró la pregunta honestamente. Sugirió que podría gustarme conocerte, pero no creo que fuera por preocupación. Más bien pensó que nos llevaríamos bien. Sonrió. Y tenía razón. El simple reconocimiento de que estaban disfrutando de la compañía del otro hizo que Sofía se diera cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que había tenido una conversación con un hombre que no estuviera cargada de historia o expectativas. No estoy buscando una relación, dijo bruscamente, sintiendo la necesidad de ser clara. Todavía estoy procesando muchas cosas. Yo tampoco, respondió Daniel con facilidad. Mi última relación también terminó mal. Me mudé aquí en parte para empezar de cero. Se apoyó en la barandilla, mirando las luces de la ciudad. Pero me vendría bien un amigo en esta nueva ciudad. Alguien que me enseñe dónde encontrar un café decente y qué líneas de metro evitar en hora punta. La oferta de amistad sin presión aflojó algo en el pecho de Sofía. Definitivamente puedo ayudarte con lo del café. Hay un sitio a la vuelta de la esquina que hace los mejores lattes de vainilla. Suena perfecto, dijo Daniel. Quizás podríamos ir a probarlo algún día de esta semana. Como amigos, añadió con una sonrisa que reconocía el límite que ella había establecido. Cuando Daniel se fue una hora más tarde, Sofía encontró a Raquel esperando en la cocina, fingiendo limpiar pero obviamente ansiosa por saber cómo había ido la noche. Antes de que digas nada, comenzó Raquel, sinceramente no estaba tratando de arreglarte una cita. Daniel de verdad es nuevo en la ciudad y de verdad necesita amigos. Está bien, le aseguró Sofía. Fue agradable, la verdad. Hablar con alguien nuevo. Alguien que no conoce toda mi historia. Raquel pareció aliviada. ¿Así que no estás enfadada conmigo por mi increíblemente sutil intento de emparejamiento? No fue sutil en absoluto, rió Sofía. Pero no estoy enfadada. Vamos a tomar un café esta semana, como amigos. Amigos está bien, convino Raquel. Amigos es un gran punto de partida. Más tarde esa noche, mientras Sofía se preparaba para dormir, vio su reflejo en el espejo del baño. Durante meses, había evitado mirarse de verdad, desviando rápidamente la mirada al lavarse los dientes o la cara. Ahora, se detuvo, observando a la mujer que le devolvía la mirada. Tenía ojeras que no estaban allí hacía un año. Algunas canas en las sienes que no se había molestado en teñir. Pero también había algo más, una firmeza en su mirada que era nueva, una resiliencia ganada a pulso. Sofía pensó en la velada, en lo natural que se había sentido reír y hablar con Daniel, en cómo el peso de su pasado había parecido más ligero, aunque solo fuera por unas horas. No estaba lista para el romance, podría no estarlo durante mucho tiempo. ¿Pero la amistad? ¿La conexión? Eso parecía posible de nuevo. Cuando se metió en la cama, su móvil se iluminó con un mensaje de Daniel: gracias por una noche genial. Avísame cuando estés libre para ese café. Sofía dudó solo un momento antes de responder: ¿qué tal el miércoles después de mi turno? Sobre las 6. Su respuesta llegó casi de inmediato: es una cita. Quiero decir, una cita de amigos. ¿Una amigocita? Suena fatal. Nos vemos el miércoles. Sofía sonrió mientras dejaba el móvil a un lado. Por primera vez en meses, esperaba con ilusión algo más que simplemente pasar el día. Era un paso pequeño, pero importante, el comienzo de aprender a confiar no solo en los demás, sino también en sí misma de nuevo. El café con Daniel se convirtió en un ritual semanal. Todos los miércoles, después del turno de Sofía, se reunían en la cafetería de la esquina, compartiendo historias y construyendo lentamente una amistad que se sentía refrescantemente sencilla. Él nunca presionó por más de lo que ella estaba dispuesta a dar, y ella se dio cuenta de que esperaba estas reuniones como puntos luminosos en su semana. Pues mi paciente de hoy, un adolescente de aspecto duro con tatuajes y mucha actitud,
se vino abajo por completo cuando tuvimos que sacarle sangre, dijo Daniel, gesticulando con su taza de café. Resulta que el señor rebelde tiene una fobia severa a las agujas. El pobre chico estaba muy avergonzado. ¿Y qué hiciste?, preguntó Sofía, sonriendo ya con la historia. Le conté que en mi primer año en la facultad de fisioterapia me desmayé durante una demostración. Me caí de bruces delante de toda mi clase, admitió Daniel. Conectamos a través de humillaciones médicas mutuas. Sofía se rió, apreciando cómo Daniel usaba el humor para conectar con sus pacientes. Le recordaba a su propio enfoque con los niños de su planta. Tu turno, la animó Daniel. ¿Alguna historia interesante del hospital esta semana? Sofía dudó, y luego compartió algo que no le había contado a nadie más. Estoy pensando en cambiar de departamento. Quizás pasar a maternidad. Las cejas de Daniel se alzaron con sorpresa. Eso es un gran cambio desde pediatría. ¿A qué se debe? Siempre me ha encantado trabajar con niños, explicó Sofía, pero últimamente he estado cubriendo turnos en la planta de maternidad cuando faltaba personal, y hay algo en estar ahí en el comienzo de una familia que me parece adecuado en este momento. No añadió que pediatría había sido sugerencia de Marcos, con su argumento práctico de que ofrecía mejores horarios para cuando tuvieran hijos propios. Tiene sentido, asintió Daniel. Nuevos comienzos por todas partes. Fueron interrumpidos por el zumbido del teléfono de Sofía con un mensaje de texto. Miró hacia abajo y se quedó helada. Era de Marcos, el primer mensaje directo desde que su divorcio se había finalizado el mes anterior. ¿Todo bien?, preguntó Daniel, notando su repentina tensión. Es mi ex, dijo Sofía, todavía mirando el teléfono. Quiere que nos veamos para tomar un café y aclarar las cosas antes de mudarse a otra comunidad el mes que viene. Daniel mantuvo cuidadosamente su expresión neutral. ¿Y cómo te sientes al respecto? Sofía dejó el teléfono sin responder al mensaje. No lo sé. Una parte de mí dice que no tiene sentido reabrir viejas heridas. Otra parte se pregunta si algún tipo de cierre podría ayudarme a pasar página por completo. No hay una respuesta correcta, dijo Daniel. Solo lo que te parezca más saludable para ti. Sofía apreció que no le dijera qué hacer, un cambio refrescante respecto a los consejos bien intencionados pero directivos que a menudo recibía de su familia. Lo pensaré, dijo, cambiando de tema. Cuéntame más sobre ese nuevo grupo de senderismo al que te has unido. Más tarde esa noche, Sofía estaba sentada en el sofá de su apartamento, todavía dándole vueltas al mensaje de Marcos. Raquel se dejó caer a su lado con 2 copas de vino. Llevas una hora mirando ese teléfono, observó Raquel. ¿Quieres hablar de ello? Sofía le enseñó el mensaje. Raquel lo leyó y le devolvió el teléfono sin hacer comentarios. ¿Tú qué harías?, preguntó Sofía. Eso depende, dijo Raquel pensativamente. ¿Tienes preguntas que necesiten respuesta? ¿Cosas que necesites decirle? ¿O es solo curiosidad? Quizás todo eso, admitió Sofía. Hay una parte de mí que quiere saber si todo fue una mentira. Si alguna vez me quiso de verdad. Raquel tomó un sorbo de vino. ¿Saberlo cambiará algo para ti ahora? Era la pregunta correcta. Sofía la consideró cuidadosamente. Supongo que no. Me quisiera o no, no cambia lo que pasó. Se sentaron en un cómodo silencio durante unos minutos antes de que Raquel volviera a hablar. Os vi a ti y a Daniel en la cafetería hoy. Pareces feliz cuando estás con él. Sofía sintió un aleteo en el pecho, ni ansiedad, ni emoción. Solo somos amigos. Lo sé, dijo Raquel. Pero la amistad puede ser una base muy sólida para algo más cuando estés lista. No estoy segura de volver a estarlo nunca, confesó Sofía. Cada vez que pienso en dejar que alguien se acerque, recuerdo lo segura que estaba de Marcos. Lo completamente que confiaba en él. ¿Y si simplemente se me da mal ver a la gente como realmente es? Raquel se giró para mirarla de frente. Sofía,
la infidelidad de Marcos no fue porque pasaras por alto algunas señales obvias. Fue porque él tomó decisiones que no tenían nada que ver contigo. No dejes que sus acciones te roben futuras conexiones. Las palabras calaron hondo de una manera que nada más lo había hecho. Sofía había estado cargando con el peso de la traición de Marcos como si fuera una prueba de su propio fracaso, su incapacidad para ser suficiente, para ver con claridad, para elegir sabiamente. La posibilidad de que no fuera su culpa en absoluto era a la vez obvia y revolucionaria. Creo que me reuniré con Marcos, decidió Sofía. No para cerrar heridas o buscar respuestas, sino para recordarme a mí misma que he pasado página. Que ya no tiene poder sobre mí. Al día siguiente, Sofía le respondió a Marcos, aceptando reunirse en un lugar neutral, una cafetería del centro que ninguno de los dos había frecuentado durante su matrimonio. Eligió una hora entre turnos en la que no se sentiría apurada pero podría usar el trabajo como excusa para que la reunión fuera breve. Llegó temprano, eligiendo una mesa cerca de la ventana desde donde pudiera verlo acercarse. Cuando Marcos entró, a Sofía le sorprendió lo familiar y extraño que le parecía, como encontrarse con un personaje de un libro que había leído hace mucho tiempo. Gracias por quedar conmigo, dijo Marcos, sentándose frente a ella. Tenía buen aspecto, bronceado, bien vestido, con la misma sonrisa encantadora que una vez le había acelerado el corazón. Ahora no sentía más que un reconocimiento lejano. Dijiste que querías aclarar las cosas, respondió Sofía, manteniendo un tono neutral. Marcos asintió, pareciendo de repente menos seguro que cuando había entrado. Me mudo a Valencia el mes que viene. Nuevo trabajo, empezar de cero. Antes de irme, quería decir que siento cómo terminaron las cosas entre nosotros. Sofía esperó, esperando más, pero Marcos solo la miró expectante, como si su breve disculpa debiera ser suficiente para borrar meses de mentiras y traición. ¿Eso es todo?, preguntó finalmente. Marcos se movió incómodo. ¿Qué más quieres que diga, Sofía? La fastidié. Ambos lo sabemos. Sí, lo sabemos, asintió Sofía. Pero supongo que esperaba algo más que una disculpa genérica antes de que te vayas convenientemente de la ciudad. Su franqueza pareció tomarlo por sorpresa. El Marcos con el que había estado casada habría desviado la conversación o le habría devuelto la crítica. En cambio, miró su café intacto. Tienes razón, dijo en voz baja. Te debo más que eso. Tomó una respiración profunda. La verdad es que no estaba preparado para la vida que estábamos construyendo. La estabilidad, los planes de familia. Me sentía atrapado, pero en lugar de hablarlo contigo, busqué escapatorias. Fue una cobardía. Sofía asimiló sus palabras, sorprendida por su honestidad. ¿Por qué no pudiste simplemente decírmelo? Porque habrías intentado arreglarlo, dijo Marcos con una sonrisa triste. Así eres tú, Sofía. Arreglas las cosas. Y yo no quería que me arreglaran. Quería algo completamente diferente. Por primera vez, Sofía vio su matrimonio desde la perspectiva de él, no como la vida perfecta que ella había imaginado, sino como una prisión que él se había construido a sí mismo por su propia incapacidad para ser honesto sobre lo que quería. Espero que encuentres lo que buscas en Valencia, dijo finalmente, y lo decía en serio. Marcos estudió su rostro. Pareces diferente. Más fuerte, de alguna manera. Lo soy, respondió Sofía simplemente. No había necesidad de contarle los meses dolorosos, la lenta reconstrucción de su confianza, las nuevas posibilidades que se abrían en su vida. Eso le pertenecía solo a ella. Mientras se despedían fuera de la cafetería, Sofía sintió una sensación de plenitud que no tenía nada que ver con Marcos y todo que ver consigo misma. Se había enfrentado a su pasado sin ser arrastrada de nuevo a él, había escuchado la verdad de Marcos sin dejar que definiera la suya. Al alejarse, sacó su teléfono y le envió un mensaje a Daniel, ¿libre para cenar esta noche? Tengo una historia que contarte. Su respuesta llegó rápidamente, siempre libre para ti. Eliges tú el restaurante. Sofía sonrió, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en meses.
No estaba lista para ponerle nombre a lo que estaba creciendo entre ellos, pero por primera vez, la posibilidad de algo más no la llenaba de miedo. Y eso, se dio cuenta, era un progreso que valía la pena celebrar. El traslado de Sofía al departamento de maternidad trajo una alegría inesperada a su vida laboral. El ritmo de la planta era diferente, más impredecible, a menudo más intenso, pero lleno de momentos de pura maravilla que le recordaban por qué se había hecho enfermera en primer lugar. Anoche nacieron otros gemelos, le dijo Sofía a Raquel mientras se cruzaban en su apartamento, una llegando a casa de un turno mientras la otra salía. Ambos niños. El padre lloró tanto al sostenerlos que yo también empecé a llorar. Raquel sonrió, sirviendo café en su taza de viaje. Mírate, emocionándote en el trabajo. Eso es nuevo. Era verdad. Antes, Sofía se enorgullecía de su distanciamiento profesional, cuidando a sus pacientes pediátricos mientras mantenía los límites emocionales necesarios para el trabajo. Ahora se encontraba completamente presente en esos momentos sagrados en que una nueva vida entraba en el mundo, cuando las familias nacían junto con los bebés. La jefa de departamento mencionó que están buscando a alguien para desarrollar un programa de apoyo para madres solteras, dijo Sofía, tratando de sonar casual a pesar de su emoción. Educación prenatal, apoyo emocional, recursos prácticos. Estoy pensando en ofrecerme voluntaria. Raquel se detuvo, dándole a Sofía toda su atención a pesar de estar a medio camino de la puerta. Eso suena perfecto para ti. Especialmente con todo lo que has pasado este año. Eso es lo que estaba pensando, coincidió Sofía. Como si todo esto hubiera sucedido por una razón. No la traición de Marcos, sino la forma en que he tenido que reconstruirme después. Quizás pueda usar eso para ayudar a otras mujeres que se sienten solas. La idea había estado creciendo en la mente de Sofía durante semanas. Su propia experiencia le había mostrado lo cruciales que eran los sistemas de apoyo, lo diferente que podría haber sido su viaje sin Laura y Raquel a su lado. La idea de crear ese tipo de red de seguridad para nuevas madres vulnerables la llenaba de propósito. Más tarde esa semana, Sofía estaba sentada en el despacho de su supervisora, presentando su propuesta para el programa de apoyo. Estoy impresionada, Sofía, dijo la doctora Chen, revisando las notas de Sofía. Este es exactamente el tipo de iniciativa que necesitamos. Pero requeriría un compromiso más allá de tus turnos regulares. ¿Estás segura de que estás preparada para eso? Estoy segura, respondió Sofía con una confianza que la sorprendió incluso a ella. Hacía 6 meses, apenas podía aguantar sus horas programadas sin que el agotamiento la abrumara. Ahora se ofrecía voluntaria para más responsabilidad, más conexión, más vida. Entonces, hagámoslo realidad, dijo la doctora Chen con un asentimiento de aprobación. Empieza a preparar un plan de estudios. Encontraré espacio en el presupuesto para materiales y posiblemente una compensación por tus horas extra. Sofía salió de la reunión con una ligereza en sus pasos que la acompañó durante el resto de su turno. De camino a casa, se detuvo impulsivamente en una librería y compró guías sobre cuidados prenatales, crianza en solitario y desarrollo de recursos comunitarios. La pila de libros se sentía como una representación tangible de su nueva dirección. En casa, extendió los libros sobre la mesa de la cocina, tomando notas mientras los hojeaba. Estaba tan absorta en su planificación que no oyó entrar a Raquel hasta que su compañera de piso habló. ¿Montando una biblioteca?, preguntó Raquel, asomándose por encima del hombro de Sofía para ver los libros. Investigación para el programa de apoyo, explicó Sofía, mostrándole a Raquel su creciente esquema. La doctora Chen lo ha aprobado hoy. Raquel le apretó el hombro. Estoy muy orgullosa de ti. Esto es enorme. Se siente bien, dijo Sofía simplemente. Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy exactamente donde se supone que debo estar. Hablando de estar donde se supone que debes estar, dijo Raquel con una mirada significativa al reloj, ¿no has quedado con Daniel en 20 minutos? Sofía levantó la vista alarmada. ¿Ya es tan tarde? Vamos a probar ese nuevo restaurante tailandés en el centro. ¿Solo una cena entre amigos?
bromeó Raquel suavemente. Sofía sintió que sus mejillas se sonrojaban. Quizás un poco más que amigos. Estamos viéndolo. La verdad era que la relación de Sofía con Daniel había ido evolucionando de forma natural en las últimas semanas. Sus reuniones para tomar café se habían extendido a cenas, noches de cine, excursiones de fin de semana. Se habían sentido cómodos en el espacio del otro, aprendiendo los ritmos y los límites que hacían que su conexión funcionara. Daniel había sido paciente, nunca presionando por definiciones o compromisos. Pero Sofía había comenzado a reconocer la mirada en sus ojos cuando hablaba de su día, la forma en que su mano encontraba la suya durante las películas, la prolongación de sus despedidas. Más importante aún, había notado su propia anticipación antes de verlo, la forma en que guardaba historias para contarle, como imaginaba su reacción cuando algo la hacía reír. Bueno, no lo hagas esperar, dijo Raquel, empujándola hacia su dormitorio. Ve a prepararte para tu cita que no es cita. Sofía se cambió rápidamente, eligiendo un vestido sencillo que no se había puesto desde antes de su separación de Marcos. Se sintió como si reclamara un pedazo de sí misma, no la mujer que había estado casada, no la persona rota que se había ido, sino alguien nuevo que incorporaba elementos de ambas mientras era enteramente ella misma. El restaurante estaba lleno cuando llegó, pero Daniel había conseguido una mesa tranquila en una esquina. Se levantó cuando la vio acercarse, su sonrisa genuina y cálida. «Estás preciosa», dijo mientras ella se sentaba frente a él. «Gracias», respondió Sofía, aceptando el cumplido sin evasivas, otra pequeña victoria en su recuperación. «Siento llegar tarde. Perdí la noción del tiempo trabajando en la propuesta del programa de apoyo». «¿Te la aprobaron?», preguntó Daniel, recordando su conversación de principios de semana. Sofía asintió, incapaz de contener su entusiasmo mientras le ponía al día sobre la reunión con la doctora Chen. Daniel escuchó atentamente, haciendo preguntas que demostraban que había estado prestando atención a todas sus menciones anteriores del proyecto. «Vas a ser increíble en esto», dijo cuando ella terminó. «Esas madres tienen suerte de tenerte de su lado». «Eso espero», dijo Sofía. «No dejo de pensar en lo perdida que me sentí después de dejar a Marcos, incluso con todas las ventajas que tenía, un trabajo, apoyo familiar, ahorros. Imagina pasar por el embarazo y el parto sin nada de eso». Daniel extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de ella con la suya. «Esa empatía es exactamente la razón por la que conectarás con ellas. Entiendes la vulnerabilidad de una manera que no podrías haberlo hecho antes». Sus palabras tocaron algo profundo en Sofía. El dolor del último año la había cambiado, sí, pero quizás no todos esos cambios eran pérdidas. Quizás algunos eran regalos que solo ahora empezaba a reconocer. Mientras compartían la comida, la conversación fluyó fácilmente entre temas serios y momentos más ligeros. Daniel le contó sobre un paciente que había hecho un progreso notable después de meses de terapia difícil, y Sofía compartió una historia divertida sobre la última aventura escolar de su sobrino. No fue hasta que llegó el postre que la expresión de Daniel se volvió más seria. «He querido hablar contigo de algo», comenzó, dejando el tenedor. «Me han ofrecido un puesto en el hospital principal, para dirigir su programa de rehabilitación de medicina deportiva». «Daniel, eso es maravilloso», exclamó Sofía. «Eso es exactamente lo que esperabas, ¿verdad?». Él asintió, con una mezcla de emoción y duda en sus ojos. «Lo es. Pero significaría más responsabilidad, más horas, al menos al principio». Sofía entendió la pregunta no formulada. Lo que fuera que estaba creciendo entre ellos era todavía nuevo, todavía frágil. Los cambios en la vida de cualquiera de los dos podrían alterar fácilmente el cuidadoso equilibrio que habían establecido. «Creo que deberías aceptarlo», dijo Sofía con firmeza. «Es una gran oportunidad. Incluso si eso significa que podríamos vernos menos durante un tiempo». Sofía lo consideró. Hacía 6 meses, una pregunta así habría disparado todas sus inseguridades, miedos al abandono, a ser reemplazada, a no ser suficiente para mantener el interés de alguien. Ahora, encontraba esos miedos más silenciosos, más distantes.
Lo solucionaremos, dijo con certeza. Ambos estamos construyendo algo importante en nuestras carreras ahora mismo. Eso no significa que no podamos construir algo importante juntos también. El alivio en la expresión de Daniel fue inmediato. Así es exactamente como me siento. No quería seguir adelante sin saber que estábamos en la misma página. Al salir del restaurante, caminando juntos en el aire fresco de la noche, Sofía sintió una sensación de alineación que no había experimentado en años. Sus ambiciones profesionales, su crecimiento personal y sus conexiones emocionales moviéndose en armonía en lugar de en competencia. Cuando llegaron al portal de su casa, Daniel se giró para mirarla. Me lo he pasado muy bien esta noche. Yo también, dijo Sofía en voz baja. El momento se alargó entre ellos, lleno de posibilidades. Sofía sabía que si retrocedía ahora, Daniel respetaría sus límites como siempre lo había hecho. Pero por primera vez, no quería retroceder. Lenta y deliberadamente, se acercó más y lo besó. Fue suave al principio, más una pregunta que una exigencia. Cuando Daniel respondió, con una mano tocando ligeramente su mejilla, Sofía sintió una tranquila certeza instalarse en su pecho. Esto no se trataba de llenar un vacío dejado por Marcos. Esto era algo completamente nuevo, una conexión construida sobre el respeto mutuo, sobre ver y ser visto, sobre un momento que finalmente era el correcto. Cuando se separaron, la sonrisa de Daniel contenía una mezcla de felicidad y sorpresa. Llevaba mucho tiempo queriendo hacer eso, admitió. Yo también, respondió Sofía. Solo necesitaba estar segura de que lo hacía por las razones correctas. ¿Y lo haces?, preguntó él, sus ojos buscando los de ella. Sofía asintió. Sí. Esto no tiene que ver con el pasado. Tiene que ver con el ahora, y quizás también con el futuro. Mientras veía a Daniel alejarse, prometiendo llamarla al día siguiente, Sofía no sintió ansiedad, ni una necesidad desesperada de aferrarse a este momento o analizar lo que significaba. En cambio, hubo una pacífica aceptación de que, viniera lo que viniera después, en su trabajo, en esta relación, en su continuo viaje de sanación, estaba lista para abrazarlo en sus propios términos. Un año después de dejar a Marcos, Sofía estaba de pie en una sala de conferencias del hospital, brillantemente iluminada, observando a un grupo de 8 futuras madres practicar técnicas de respiración. Su programa de apoyo para madres solteras estaba en su tercer mes, creciendo ya más allá de lo que había imaginado inicialmente. Recordad, no hay una forma perfecta de hacer esto, dijo Sofía a las mujeres mientras se movían incómodas en sus esterillas. El objetivo es encontrar lo que os funcione durante el parto. La experiencia de cada una es diferente. Después de que terminó la sesión, una joven llamada Lara se quedó atrás, con las manos apoyadas en su prominente barriga de 7 meses. Apenas tenía 20 años, sus padres la habían echado de casa cuando se enteraron de su embarazo, y había estado durmiendo en el sofá de una amiga hasta que Sofía la ayudó a contactar con recursos de vivienda. Tengo miedo, admitió Lara en voz baja. No solo por el parto. Por todo lo que viene después. ¿Y si no se me da bien esto? Sofía se sentó a su lado en la esterilla. Todo el mundo tiene miedo, incluso las personas con pareja y familias que las apoyan. Ser madre es aterrador. Eso no ayuda mucho, dijo Lara con una risa nerviosa. Lo que ayuda es saber que no tienes que ser perfecta, continuó Sofía. Solo tienes que estar ahí, dando lo mejor de ti cada día. Y en los días en que tu mejor esfuerzo no parezca suficiente, pides ayuda. Lara pareció escéptica. ¿Es realmente tan simple? No es simple, corrigió Sofía. Pero es posible. Veo a mujeres hacerlo todos los días en este hospital. Y estaremos aquí para apoyarte. Mientras Sofía ayudaba a Lara a recoger sus cosas, reflexionó sobre cuánto había cambiado su propia perspectiva. Hacía un año, se había centrado únicamente en la supervivencia, en pasar cada día sin desmoronarse. Ahora estaba construyendo algo significativo, no solo para ella, sino para mujeres que necesitaban exactamente el tipo de apoyo que ella una vez había necesitado desesperadamente. Esa noche, Sofía salió del trabajo más tarde de lo habitual,
se había quedado para finalizar los planes de expandir el programa de apoyo para incluir visitas domiciliarias posparto. El hospital había quedado tan impresionado con los resultados iniciales que habían asignado fondos adicionales, permitiendo a Sofía contratar a 2 asistentes a tiempo parcial. Daniel la esperaba fuera, apoyado en su coche en el aparcamiento del hospital. En los 6 meses que llevaban saliendo oficialmente, nunca se había quejado de su horario irregular o de las crecientes demandas de su programa. En cambio, había encontrado formas de apoyarla, llevándole la cena al hospital en las noches tardías, ayudándola a investigar recursos comunitarios, e incluso ofreciendo su experiencia en fisioterapia para un taller sobre recuperación posparto. ¿Día largo?, preguntó, besándola a modo de saludo. Del mejor tipo, respondió Sofía, sintiendo el agradable agotamiento que proviene del trabajo significativo. Nos han aprobado el programa de visitas a domicilio. Eso merece una celebración, dijo Daniel, abriéndole la puerta del pasajero. He reservado en ese sitio italiano que te gusta. Mientras conducían, Sofía le puso al día sobre la situación de Lara y sus preocupaciones sobre expandir el programa demasiado rápido. Daniel escuchó como siempre, ofreciendo sugerencias cuando se le pedían, pero sobre todo proporcionando el espacio para que Sofía procesara sus pensamientos en voz alta. No fue hasta que estuvieron sentados en el restaurante, con los menús a un lado y el vino servido, que Daniel pareció volverse inusualmente silencioso. ¿Todo bien?, preguntó Sofía, notando su distracción. En realidad, hay algo de lo que quería hablar contigo, dijo, extendiendo la mano sobre la mesa para coger la suya. Mi contrato de alquiler vence el mes que viene. Ah, dijo Sofía, intentando leer su expresión. No habían hablado de vivir juntos, aunque pasaban la mayoría de las noches en el apartamento de uno o del otro. ¿Estás pensando en renovar?, Daniel dudó. Estaba pensando que podría tener sentido buscar un sitio juntos. Si estás lista para eso. Sofía sintió un aleteo de sorpresa, seguido de un calor que se extendió por su pecho. La pregunta no era del todo inesperada, su relación se había ido profundizando constantemente, construida sobre una base de amistad y respeto mutuo que se fortalecía cada día. ¿Y qué hay de Raquel?, preguntó, consideraciones prácticas aflorando incluso mientras su corazón se aceleraba con la posibilidad. Hablé con ella la semana pasada, admitió Daniel con una sonrisa tímida. Solo para tantear el terreno. Mencionó que ha estado pensando en buscar su propio piso ahora que la han ascendido en el trabajo. Sofía se rió, negando con la cabeza. Lo habéis planeado, ¿verdad? No planeado exactamente, dijo Daniel. Pero quería asegurarme de no alterar tu situación de vivienda antes de mencionarlo. La consideración del gesto conmovió profundamente a Sofía. Era tan diferente de cómo habían sido las cosas con Marcos, quien había tomado decisiones asumiendo que Sofía adaptaría su vida para acomodarlas. Daniel había considerado el impacto en todos los involucrados, había tomado medidas para asegurarse de que su deseo de progreso no fuera a expensas de la estabilidad de Sofía. Creo que me gustaría, dijo Sofía en voz baja. Vivir juntos. La alegría en los ojos de Daniel reflejó la suya. ¿Sí? Sí, confirmó. Pero tengo condiciones. Por supuesto que las tienes, bromeó él. A ver, cuéntame. Necesito mi propio espacio, un lugar donde pueda trabajar en los materiales del programa y relajarme después de turnos difíciles, comenzó Sofía, habiendo pensado ya en esto. Y quiero que encontremos un sitio nuevo, no mudarnos a ninguno de nuestros pisos actuales. Algo que sea nuestro desde el principio. Daniel asintió, claramente habiendo considerado las mismas cosas. Estoy completamente de acuerdo. Y yo también tengo una condición. ¿Cuál? Que encontremos un piso con una habitación de invitados, dijo. Para cuando tu sobrina y tu sobrino quieran quedarse. Y quizás para visitas, como tu hermana o mis padres cuando finalmente hagan ese viaje para venir a vernos. La considerada inclusión de su familia en su visión de su futuro compartido conmovió profundamente a Sofía. Reflejaba lo que más valoraba de su relación, como ambos trabajaban para integrar sus vidas separadas en lugar de esperar que una persona encajara en el mundo de la otra.
Creo que esas condiciones son muy razonables, dijo, levantando su copa de vino en un brindis. Por los nuevos comienzos. Otra vez. Daniel chocó su copa contra la de ella. Los mejores. Después de la cena, caminaron por el parque cerca del restaurante, haciendo planes para buscar piso y discutiendo barrios. El aire de la noche era fresco pero agradable, con el aroma de las primeras flores de primavera. ¿Le has contado a tu familia que nos vamos a vivir juntos?, preguntó Daniel mientras paseaban de la mano por el sendero. Sofía negó con la cabeza. Todavía no. Quería estar segura antes de decir nada. Hizo una pausa y luego añadió, se lo diré este fin de semana en la comida del domingo. Deberías venir conmigo. Daniel pareció sorprendido. En los meses que llevaban saliendo, Sofía había mantenido las reuniones familiares y su relación mayormente separadas, todavía cautelosa de integrar diferentes partes de su vida demasiado rápido. ¿Estás segura?, preguntó. No quiero precipitar las cosas. Estoy segura, dijo Sofía, dándose cuenta mientras lo decía de que era verdad. Les vas a encantar. Especialmente a mi padre, se muere de ganas de tener a alguien con quien hablar de deportes. Mi cuñado es más de ciencia ficción. Mientras seguían caminando, Sofía se encontró pensando en el viaje que la había llevado a este momento. El dolor de la traición de Marcos una vez le pareció el fin de todo lo que había planeado para su vida. Ahora podía verlo como una redirección difícil pero necesaria, un empujón hacia un camino que, en última instancia, estaba más alineado con quien realmente era. Cuando llegaron a un banco con vistas al pequeño lago en el centro del parque, se sentaron en un cómodo silencio durante unos minutos, viendo la luz de la luna reflejarse en el agua. Hace un año, no podía imaginar volver a ser así de feliz, admitió Sofía, apoyándose en el hombro de Daniel. Pensé que esa parte de mi vida se había acabado. Daniel la rodeó con su brazo. Sé a qué te refieres. Después de que mi relación terminara, me convencí de que eso era todo, que había tenido mi oportunidad y la había desperdiciado. ¿Qué cambió para ti?, preguntó Sofía, curiosa por su perspectiva sobre su viaje compartido. Daniel consideró la pregunta. Dejé de ver las relaciones como logros o fracasos, y empecé a verlas como experiencias, todas parte de convertirme en quien se supone que debo ser. Se giró para mirarla. Conocerte no borró el pasado. Simplemente me hizo estar agradecido por él, porque sin todo lo que pasó, no estaríamos aquí ahora. Sus palabras resonaron con algo que Sofía había estado sintiendo pero no había articulado por completo. Su historia con Marcos no era algo que borrar o superar, era parte de su historia, un capítulo que la había moldeado de maneras que finalmente le permitieron construir algo mejor, tanto profesional como personalmente. Me gusta esa perspectiva, dijo. Hace que las partes difíciles parezcan que valieron la pena. Cuando volvían al coche, el teléfono de Sofía sonó con un mensaje de Raquel, ¿te lo ha pedido? ¿Vamos a buscar piso? Sofía sonrió, enseñándole el mensaje a Daniel. Creo que está más emocionada que nosotros. Eso no es posible, respondió Daniel, atrayéndola para un beso que contenía tanto ternura como promesa. Más tarde esa noche, mientras yacían juntos en la cama de Sofía, hablando de los aspectos prácticos de combinar sus hogares, Sofía sintió una profunda sensación de corrección. Esta no era la vida que había planeado para sí misma hacía 5 años, ni siquiera hacía un año. Era algo que no podría haber imaginado, más rica, más compleja, construida sobre una base de fortaleza personal que no sabía que poseía. En la tranquila oscuridad, con la respiración constante de Daniel a su lado, Sofía se permitió sentir el círculo completo de su viaje, desde el punto de ruptura de su matrimonio, pasando por la dolorosa reconstrucción, hasta este momento de genuina satisfacción. El camino no había sido recto ni fácil. Hubo momentos de duda, contratiempos, días en que levantarse de la cama parecía un desafío insuperable. Pero lo había logrado. Paso a paso, con ayuda cuando la necesitaba, Sofía había reconstruido no solo su vida, sino su sentido de sí misma. Y al hacerlo, había descubierto que a veces lo que parece un final es en realidad solo el comienzo de una historia mejor.